Cacique Huaycaipuro, su territorio. Fue el principal líder de los teques. Su territorio comprendía los actuales Altos Mirandinos, Los Teques, San Pedro de los Altos, Carrizal y parte de los valles del Tuy y zonas cercanas a Caracas. Estas tierras tenían bosques, ríos, montañas y también tenían yacimientos de oros. En su vida y cronología, él nació aproximadamente en 1528. Desde niño aprendió agricultura, caza, pesca y defensa. Se destacó por su inteligencia y su liderazgo. En 1555 fue reconocido como el líder de los teques. Entre 1557 y 1560 enfrentó a los españoles que buscaban explotar las minas de oro. Formó alianzas con Tamanaco, Chacao, Paramaconi y otros caciques. En 1568 los españoles organizaron una expedición por la cual él fue capturado. Murió batallando junto a otros de sus guerreros en 1568. Sus pensamientos eran que la tierra era sagrada y pertenecían a los antepasados. La libertad valía más que la propia vida. Los pueblos indígenas debían permanecer unidos. La cultura indígena debía conservarse para las futuras generaciones. ¿Hasta cuándo luchó? Luchó desde aproximadamente 1555, que fue nombrado líder de los teques, hasta 1568, año de su muerte. Huaycaipuro fue el principal líder indígena de los teques y uno de los mayores defensores del territorio venezolano. Durante la conquista española organizó alianzas entre otros caciques para proteger sus tierras y evitar la explotación de minas. Con su valentía y liderazgo logró convertirse en uno de los indígenas y en la imagen de la resistencia indígena venezolana. Ahora venimos con el cacique Tamanaco, su territorio. Él gobernó territorios ubicados en los valles centrales de Venezuela, especialmente en zonas cercanas a Caracas. En su vida y cronología se desconoce exactamente su fecha de nacimiento. Desde joven aprendió técnicas de combate y liderazgo. Durante la década de 1560 se unió a las alianzas organizadas por Huaycaipuro. Participó en numerosas batallas contra los españoles. Tras la muerte de Huaycaipuro en 1568, él continuó la resistencia indígena. Entre 1569 y 1572 reorganizó guerreros y promovió nuevas alianzas. Intentó recuperar territorios ocupados por los españoles, pero fue capturado y murió en 1573. Sus pensamientos eran que la derrota de un líder no significaba el fin de la lucha. La libertad era un derecho natural y que la resistencia debía continuar mientras hubiera esperanzas. Él luchó aproximadamente hasta su muerte en 1573. Quiere decir que Tamanaco fue uno de los guerreros indígenas más valientes de Venezuela. Después de la muerte de Huaycaipuro, él asumió el liderazgo de la resistencia indígena y continuó luchando contra los conquistadores españoles. Su perseverancia, su valentía lo convirtieron en uno de los símbolos y uno de nuestros guerreros por nuestra libertad. Cacique Manaure, su territorio. Gobernó Coro, la península de Paraguaná y ampliaciones del actual estado Falcón. En su vida y cronología fue uno de los líderes más importantes del pueblo caquetio. Los caquetios destacaban por su organización social, agricultura y comercio. Antes de la llegada de los españoles mantenían intercambios con otros pueblos indígenas. Cuando llegaron los europeos, él intentó inicialmente establecer relaciones diplomáticas. Buscó acuerdos para proteger a su pueblo, defendió sus intereses por medio de la negociación y su influencia se consideró que fue uno de los más importantes porque él nunca quería llegar a la guerra solamente. Él decía que charlando o hablando diplomáticamente con los españoles se podía llegar a una negociación y el poder defender a su pueblo. Su influencia disminuyó a medida que se consolidó el dominio español. En sus pensamientos estaba que la supervivencia de la comunidad era lo más importante, que la negociación podía evitar sufrimientos innecesarios y que la estabilidad beneficiaba al pueblo. Un líder debía actuar con prudencia y con sabiduría. ¿Hasta cuándo luchó? Él defendió a su pueblo hasta que el dominio español se consolidó en la región. Quiere decir que Manaure fue el principal líder del pueblo caquetio en el occidental de Venezuela, a diferencia de otros caciques que eligieron la guerra. Él intentó proteger a su pueblo mediante la diplomacia y la negociación. Su liderazgo se caracterizó
por la prudencia y la búsqueda de la paz para garantizar la supervivencia de su comunidad. Cacique Baruta. Baruta gobernó un territorio ubicado en el sureste del Valle de Caracas, en zonas que actualmente forman parte del estado Miranda. Sus tierras estaban compuestas por montañas, bosques, quebradas y fértiles valles, donde los indígenas desarrollaban actividades agrícolas. Nació durante la primera mitad del siglo XVI. Desde niño recibió la educación tradicional de sus pueblos. Aprendió agricultura, la caza, la pesca y las normas de la convivencia comunitaria. Su comunidad cultivaba maíz, yuca, uyama, frijoles y otros alimentos esenciales. También mantenían intercambios comerciales con pueblos cercanos. Con el paso de los años destacó por sus cualidades de liderazgo y capacidad para resolver conflictos. Cuando los españoles comenzaron a ocupar territorios cercanos al Valle de Caracas, comprendió que se aproximaban cambios importantes. Continuó apoyando la resistencia indígena durante varios años. Su esquema de pensamiento. La libertad era indispensable para la supervivencia. Las tierras heredadas debían protegerse. La unión fortalecía la resistencia. La comunidad estaba por encima de los intereses y personales. La cultura indígena se tenía que preservar. Y bueno, luchó hasta la consolidación del dominio español en la región central de Venezuela. Cacique Yaracuy. Gobernó territorios ubicados en la región central occidental de Venezuela, donde actualmente se encuentra el estado Yaracuy, y su territorio incluía valles, montañas, bosques y ríos. Vivió durante el siglo XVI. Desde niño aprendió las costumbres tradicionales de su pueblo. Fue formado como agricultor, cazador y guerrero. También recibió preparación para asumir responsabilidades de liderazgo. Las comunidades bajo su mando cultivaban maíz, yuca y otros productos esenciales. Practicaba la pesca y el intercambio con los pueblos vecinos. Cuando conoció el avance de los conquistadores españoles, comprendió que su territorio estaba en peligro. Entre los años 1550 y 1566 fortaleció la organización interna de sus pueblos. Promovió alianzas con comunidades cercanas para garantizar la seguridad de la región. Participó en acciones de resistencia contra la ocupación española, la expansión colonial y las enfermedades que dificultaron la continuidad de la resistencia. Esquema de pensamiento. La tierra era un legado ancestral. Los recursos naturales pertenecían a la comunidad. La cooperación garantizaba la supervivencia. La cultura indígena debía conservarse. La libertad era un valor fundamental. Y bueno, luchó hasta que el dominio español logró consolidarse en la región. Cacique Guaycamacuto. Gobernó comunidades ubicadas en la litoral central venezolano, especialmente en zonas costeras cercanas al actual estado La Guaira. Fue líder de un pueblo cuya principal actividad económica era la pesca. Las comunidades dependían del mar para alimentarse y comerciar con otros grupos indígenas. Desde joven aprendió las técnicas de navegación, pesca y supervivencia costera. Desarrolló habilidades para dirigir grupos de trabajo y resolver problemas comunitarios. Fue uno de los primeros líderes indígenas en observar la llegada de la constante embarcaciones europeas. La presencia extranjera generó preocupaciones entre las comunidades costeras. Organizó mecanismos de vigilancia y defensa para proteger su territorio. Bueno, esquema y pensamientos. El mar es fuente de vida. La comunidad debía mantenerse unida. Los recursos naturales debían protegerse. La libertad era indispensable para la supervivencia. Y bueno, luchó hasta que la presencia española se consolidó en las costas centrales de Venezuela.